Vale, el título de esta reflexión es El Pentecostés cayó en dos hogares. Y el título puede sonar un poco extraño porque siempre atribuimos al derramamiento del Pentecostés al aposento alto, que parece ser un hogar. Y si recordamos, bíblicamente hablando, siempre recordamos el texto ese de Hechos 1:13, donde dice: y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Entonces, este fue lo que yo llamo el primer Pentecostés. No sé si sabías que hay un segundo en el Evangelio, en el libro de los Hechos, pero lo hay, y vamos a comprobarlo. Y el segundo Pentecostés cayó no en un hogar judío, hebreo, sino en un hogar romano. Y esto tiene para mí un gran significado, porque si el Espíritu Santo solo hubiera caído en un hogar hebreo, entonces tendríamos a los hebreos, o los que se supone que son descendientes de hebreos, diciendo que el Espíritu solo puede ser recibido si eres hebreo o te conviertes al judaísmo. Entonces me parece muy, muy interesante que se nos dice en el Evangelio, en el libro de los Hechos, que hubo un segundo Pentecostés, y en este caso fue en el hogar de un romano llamado Cornelio. Observa cómo se relata en el capítulo 10 lo que ocurrió. Estaban ahí en casa porque Pedro había llegado como invitado porque Dios se lo había indicado, y el texto dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Esto es algo sumamente interesante, porque el Espíritu Santo cayó en casa de un romano donde el apóstol no quería ir y fue empujado para poder quebrar sus prejuicios, porque los israelitas eran tan exclusivistas que se pensaban que la luz del cielo solo podían recibirla ellos y nadie más que ellos. Entonces, este mismo apóstol va a decir: Pedro dijo, han recibido el Espíritu Santo como nosotros. Este es un detalle también interesante, porque dice como nosotros, quiere decir igual que en Pentecostés. Y más tarde, en el siguiente capítulo, cuando está describiendo esta situación que ocurrió en casa de Cornelio, dice: cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces, lo que ocurre en casa de ese hombre llamado Cornelio tiene un gran paralelismo con lo que ocurrió en Pentecostés. Por eso yo el título de esta presentación la he titulado El Pentecostés cayó en dos hogares, uno hebreo y uno romano. Observa cuántas características parecidas hay entre uno y el otro. Uno obviamente cayó en Jerusalén, tierra de Israel, y otro en Cesarea. Jerusalén era una ciudad religiosa y Cesarea era una ciudad pagana. Jerusalén era una ciudad de judíos, básicamente, pero Cesarea era gentil. En Jerusalén, como hemos dicho, se derramó el Pentecostés en un hogar y también en un hogar en Cesarea. Estaban todos unidos al principio, estaban reunidos ahí en casa de Cornelio. Oraban en grupo, oraban particularmente porque eran una familia. Pero curiosamente Pedro predicó en el Pentecostés en Jerusalén, también predica aquí. Hay un don de lenguas, también lo hay aquí. Hay un bautismo anterior, en el caso de los apóstoles hubo primero un bautismo anterior, pero lo curioso es que en este caso primero recibieron el Espíritu y luego recibieron el bautismo. Me ha parecido muy, muy interesante este paralelismo porque, como decía al principio, Dios no está limitado a ninguna raza, ni a ningún país,
ni a nadie. Dios es un Dios del planeta Tierra, es el creador de ese planeta, quiere a cada ser humano, da igual su cultura y da igual su religión, y quiere bendecir a cualquier ser humano. Entonces, para mí esto es algo que me llama muchísimo la atención, porque paralelamente, mientras el Espíritu Santo estaba siendo derramado primero en Jerusalén y luego en Cesarea, paralelamente tenemos un buen grupo de supuestamente hijos del pueblo de Dios que seguían yendo a un templo donde el velo del templo se había rasgado de arriba abajo, el velo que separaba el lugar santo y santísimo, demostrando que el lugar santísimo estaba vacío y, como sabes, el lugar santísimo era donde estaba el arca, donde estaba la ley de Dios y que representaba la presencia de Dios. Un templo sin eso, un templo sin esos elementos, era un templo sin la presencia de Dios, y de alguna forma, cuando se rasgó el templo, lo que el Creador está indicando, mi presencia ya no está aquí. Por eso Jesús, cuando sale la última vez de este templo, les dijo a sus discípulos, les dijo primero a los dirigentes, vuestra casa os es dejada vacía. Y los que creían ser pueblo de Dios seguían yendo todos los sábados a este templo que estaba vacío de la presencia de Dios. Pero lo que a mí me resulta interesante también, porque creo que así como comenzó la historia de la Iglesia cristiana, yo creo que así también va a terminar, y hay muchos paralelismos. Entonces tenemos dos hogares iglesia, por decirlo así. Uno fue el primero, el aposento alto, donde estuvieron reunidos un tiempo, donde cayó el Pentecostés y donde seguían reuniéndose por un tiempo. Y luego tenemos el hogar iglesia de Cornelio. Pero si nos ponemos a estudiar, es muy interesante encontrar más hogares iglesia. Por ejemplo, encontramos el de María en Hechos 12. Y luego encontramos el de Lidia en Hechos 16. Y luego encontramos el de Priscila y Aquila en Romanos 16, y también tenemos el hogar iglesia de Gallo, y también tenemos el de Filemón. Y por último también tenemos el de Ninfa. O sea que en todo el libro de los Hechos tenemos que Dios está obrando, primero con su derramamiento del Espíritu Santo, primero y segundo, y luego a través de los hogares iglesia. Está trabajando de forma directa, sin intermediarios religiosos, por decirlo así, derramando su espíritu, y en este periodo de la historia en el que Dios utilizó las iglesias hogar o hogar iglesia, es uno de los momentos históricos donde más ha avanzado la luz del Evangelio en la historia de la humanidad. No a través de templos, sino a través de hogares e iglesias. Entonces, yo estoy convencido de que en este tiempo final que ya estamos viviendo, yo creo que el Espíritu Santo va a obrar también, no tanto en templos, no tanto en denominaciones oficiales, que muchas de ellas forman parte del sistema y forman parte de los gobiernos nacionales. Yo creo que Dios va a obrar de forma milagrosa a través de hogares e iglesias o de grupos que se vayan a formar, que se están formando ya de hecho. Grupos de personas en los cuales el Espíritu Santo va a trabajar en ellos de una forma que va a sorprender a lo establecido dentro del mundo cristiano, digamos, protestante, y que Dios va a obrar milagros como incluso ni siquiera se vieron en la primera etapa del nacimiento del cristianismo. Entonces yo creo que esto es bueno que lo tengamos en mente, porque hasta el día de hoy la mayoría de los cristianos de los países occidentales especialmente tienen una cultura de templo y piensan que Dios solo puede hablar a través del templo y Dios solo puede obrar a través del templo. Pero al final Dios obra no por
el edificio, lo bonito, lo grande que sea, sino Dios obra a través de aquellos que quieren recibir su espíritu y quieren ser luz a los demás, independientemente de si tienen un gran templo o no lo tienen. Entonces creo que es bueno recordar que estamos ya viviendo este tiempo, creo yo. Se están formando, yo sé, en otros países se están formando cientos y cientos de hogares e iglesias, porque las denominaciones oficialmente han entregado su custodia al gobierno, se han plegado. Esta crisis sanitaria que estamos viviendo es una muestra más de que esto ha sido así. Y creo que el Espíritu Santo va a organizar un pueblo de Dios de una forma muy, muy diferente a lo que hubiéramos pensado hace años atrás. Creo que es bueno que lo tengamos en mente, y es bueno que Dios nos ayude a liberarnos de la idolatría del templo, porque es una forma de idolatría como existía en los tiempos de Jesús, porque en aquel tiempo creían que el que no iba al templo, como por ejemplo Juan el Bautista o los mismos pastores que anunciaron la llegada del Mesías, eran mal vistos. Y el miedo y el temor que tenía un miembro de entonces era que lo expulsaran del templo, porque luego no lo dejaban entrar. Era mal visto y era visto como una persona ya, digamos, desligada de la bendición de Dios. Que Dios nos ayude a entender que esto no es así, que el Padre tiene todo bajo su mando y que Dios puede estar obrando en cualquier hogar donde 2 o 3 se reúnan en su nombre y puedan recibir el Espíritu para que luego puedan compartir el mensaje y que esa luz llegue hasta el final. Muy bien, esta era mi reflexión y espero que Dios te bendiga y que te ayude a poder asentar esta idea, porque yo creo que va a ser clave en estos tiempos que estamos viviendo. Amén.